Mateo Hernández era un padre soltero, millonario, que una vez durmió en el coche con su hija Lili, en el asiento trasero. Sara Gómez, una madre soltera que lo perdió todo después de confiar en el hombre equivocado, luchaba por empezar de cero con la pequeña Emma. Dos desconocidos unidos por casualidad y por la mirada hambrienta de una niña en un restaurante. Lo que comenzó con un plato de comida se transformó en algo mucho mayor. Una historia sobre dignidad, segundas oportunidades y el tipo de amor que nace cuando la bondad es verdadera. Mateo Hernández había salido de la nada. De la nada era un eufemismo. Había salido de noches durmiendo en un coche viejo con un bebé en el asiento trasero, del frío que parecía instalarse en sus huesos para no irse jamás. Ahora tenía una exitosa empresa de consultoría, un traje que valía más que aquel coche, y una hija de 7 años, Lili, que nunca conocería ese tipo de frío. Pero él sí lo conocía. Nunca lo olvidó. Aquellos años difíciles aún vivían en sus huesos, un recordatorio constante, un fantasma en su escritorio de caoba. Fue por eso que, sentado con Lili en el restaurante La Ribera, un lugar con manteles blancos y camareros con pajarita, se fijó en ellas inmediatamente. Lili estaba en medio de una historia muy seria sobre un desacuerdo en la clase de arte. Y Sofía dijo que el verde no pega con el morado. Pero, papá, sí que pega, ¿verdad? Absolutamente, cariño, dijo Mateo sonriendo. El verde y el morado son mejores amigos. Su mirada se desvió hacia la entrada. Una joven con un vestido azul desvaído, tan fino que parecía un susurro, y una niña pequeña con rizos rubios despeinados. Estaban paradas en la recepción. La mujer, que más tarde sabría que se llamaba Sara, estudiaba el menú colgado en la pared. Mateo reconoció aquella postura, la forma en que se inclinaba hacia adelante, pero mantenía el peso en los talones, lista para retroceder. La expresión que conocía muy bien, alguien calculando cada céntimo, sopesando supervivencia contra dignidad. La matemática de la pobreza, donde cada elección tiene un coste imposible. Entonces, los ojos de la niña, Emma, encontraron el plato de Lili. El plato de Lili era una obra maestra infantil, tiras de pollo doradas, apiladas como troncos, junto a una montaña de patatas fritas crujientes. La niña no se movió, sus manitas se aferraron al borde del atril de la recepcionista, y el hambre en aquella mirada no era solo tengo hambre, era un agujero, era un hambre tan cruda, tan absoluta, que hizo que el pecho de Mateo se oprimiera físicamente. «Papá, ¿por qué esa niña está mirando mi comida?», susurró Lili, su propia inocencia protegiéndola del peso de aquella mirada. «Quizás solo tenga curiosidad, cariño». Pero él sabía que no era eso. Él había usado esa misma expresión una vez hacía casi 7 años, parado fuera de una panadería con la pequeña Lili en brazos, el olor a pan caliente haciéndole sentir mareos. Contaba monedas que no habrían sido suficientes ni para un bollo. Recordaba la desesperación, la vergüenza y la rabia impotente. Al otro lado del restaurante, la mujer llamada Sara hablaba con el camarero en voz baja. Mateo podía leer sus labios, aunque no quisiera. Solo una ración de patatas fritas, para ella. Señaló el artículo más barato del menú. El camarero, un joven, parecía confundido. «Señora, esta es la zona de espera. Para comer necesita una mesa». «Lo sé, yo solo... ¿Puedo pagar ahora y comemos fuera?» Su voz era un hilo. El camarero negó con la cabeza incómodo. La política del restaurante. Sara abrió el bolso, manos temblando mientras contaba billetes arrugados y monedas. El camarero se inclinó. Los hombros de Sara se hundieron. Había fallado en el cálculo. La dignidad estaba perdiendo frente a la supervivencia. Se levantó abruptamente, un movimiento brusco que hablaba de humillación. Cogió la mano de Emma. «Vamos, cariño, busquemos otro sitio». «Pero mami, las patatas». «Ahora, Emma». Empezaron a caminar hacia la puerta, pero Emma se giró una vez, sus ojos encontrando el plato de Lili de nuevo, una despedida silenciosa.
Algo dentro de Mateo se rompió. Aquel fantasma en sus huesos se levantó y gritó. «Quédate aquí, cariño», le dijo a Lily con voz ronca. Se movió rápidamente por el restaurante, el sonido de los cubiertos en los platos de porcelana desapareciendo en sus oídos. Alcanzó la entrada cuando Sara empujaba la pesada puerta de cristal. «Disculpe, espere, por favor». Sara se congeló. El aire frío de la calle entró, oliendo a contaminación y lluvia inminente. Cuando miró hacia atrás, sus ojos no estaban tristes, estaban cautelosos, fríos. Eran los ojos de alguien que había aprendido a esperar lo peor de los extraños. «Pensé que tal vez a usted y a su hija les gustaría unirse a nosotros para almorzar. A mi hija le encantaría la compañía. Tenemos de sobra». Intentó mantener la voz casual, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sara lo evaluó. El traje caro, el reloj, la mirada de lástima. «No», cortante y definitivo. «Estamos bien». «No quise ofender», empezó él dando un paso adelante. «He dicho que no». Su voz adquirió un filo de acero, aunque temblaba. «No necesitamos su caridad». Algo parecido al dolor rápido y profundo brilló en los ojos de Sara. Se sintió expuesta, diseccionada por aquella mirada de lástima. Se giró, tirando de Emma consigo, y salió a la acera, desapareciendo entre la multitud del mediodía. Mateo se quedó allí, la puerta cerrándose lentamente, sintiéndose un idiota, impotente. Volvió con Lily, que esperaba con ojos preocupados, el tenedor suspendido sobre una patata frita. «¿Está bien la niña, papá?» Mateo se sentó pesadamente. «Espero que sí, cariño». Mientras las veía caminar por la acera, Mateo sintió que el peso se instalaba en su pecho. Había visto algo en los ojos de Sara que iba más allá de la crisis inmediata. No estaba solo hambrienta o pobre, estaba sitiada. Alguien que había sido traicionado por la bondad antes, que aprendió que la ayuda siempre viene con ataduras. Él conocía esa mirada. La había visto en su propio espejo una vez. Eso lo llevó de vuelta, 8 años atrás. El olor a grasa y desinfectante, el sonido de platos golpeando. Estaba en la trastienda del restaurante de Jorge, no muy diferente a este, pero a años luz en términos de precio. Lily era un bebé, durmiendo en un asiento de coche gastado en el suelo de la oficina de Jorge. Un hombre se ofreció a ayudarle en aquel entonces, un proveedor. Dijo que Mateo podía ganar un dinero extra fácil entregando algunos paquetes. «Nadie tiene por qué saberlo, chico, y pareces necesitar la pasta». Mateo estaba desesperado, el alquiler estaba atrasado. Lily necesitaba leche de fórmula. Casi aceptó. Fue Jorge quien lo detuvo. Jorge, el dueño, un hombre mayor con manos nudosas por la artritis y ojos que lo veían todo. No le dio un sermón. Solo puso la mano en el hombro de Mateo y dijo: «El dinero rápido cobra intereses altos, mijo. Intereses de tu alma. Tú vales más que eso». Aquella noche, Jorge olvidó un sobre con 200 euros encima de la hoja de fichar de Mateo. Cuando Mateo intentó devolverlo al día siguiente, Jorge solo gruñó: «¿Qué dinero? Yo no veo dinero. Veo un adelanto para un empleado que vale la pena. Ahora ve a fregar esas ollas». Aquel punto de inflexión fue lo que construyó todo lo que tenía ahora. Una necesidad de devolver el favor que una vez le fue dado se agitó dentro de él. Cuando salieron de la ribera 1 hora después, Lily tiró de su mano. «Tenían mucha hambre, papá». Mateo se arrodilló a su altura en la acera abarrotada. «Tienes razón, cariño. A veces las personas que están luchando necesitan ayuda, pero a veces tienen miedo de aceptarla». «¿Por qué?». La lógica de 7 años no podía entenderlo. «Porque a veces», dijo Mateo, escogiendo las palabras con cuidado, «las personas que ofrecen ayuda quieren algo a cambio, algo que puede hacer daño. Hacen que la gente no confíe en nadie». «Eso es maldad», decidió Lily. «Lo es», asintió Mateo. «Entonces, ¿cómo puedes ayudarlas?». Era la pregunta que se estaba haciendo. Pensó en Jorge. Jorge no ofreció caridad, ofreció respeto.
Trató a Mateo como un hombre capaz de construir su propio futuro, no como un problema a ser resuelto. Esa distinción marcó toda la diferencia. Quizás esa era la respuesta, no una limosna, sino una oportunidad. Mateo no era un investigador privado, era un consultor de gestión. Optimizaba cadenas de suministro, no vidas humanas. Sin embargo, en los días siguientes, se encontró haciendo exactamente eso. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la mujer del vestido azul y la niña con rizos rubios. No era romántico, era una obsesión de empatía. Se encontró alterando su ruta al trabajo, pasando por parques públicos y áreas de juegos cerca del centro de la ciudad. Se sintió como un depredador, un acosador. ¿Qué estoy haciendo?, pensaba, mientras su coche caro pasaba lentamente por un parque infantil. Si me viera, llamaría a la policía, y tendría razón. Estaba a punto de rendirse, de archivar el encuentro como una injusticia más del mundo que no podía arreglar, cuando las vio. Fue un jueves, casi una semana después del restaurante. Parque del Río. Era un cálido día de otoño, el sol dorando las hojas caídas. Emma estaba en los columpios, rizos rubios volando, riendo con un sonido puro y cristalino que cortaba el aire de la tarde. Sara estaba sentada en un banco, observando. Un cuaderno de dibujo estaba en su regazo, but sus ojos nunca dejaban a su hija. Cuando Emma corrió hacia su madre, sin aliento y sonriendo, el rostro de Sara se transformó. Toda la cautela, el frío, el acero, todo se derritió. Por un segundo fue pura luz, puro amor. Mateo sintió que su pecho dolía de nuevo. Se sentó en un banco distante, bajo la sombra de un gran roble, dando espacio. Sacó un informe de su trabajo del maletín, fingiendo leer. Sara se dio cuenta de inmediato. Su espalda se tensó. El escudo se levantó. Él no levantó la vista. No saludó. Simplemente se quedó allí, dándole tiempo para decidir si era una amenaza. Leyó el mismo párrafo sobre logística de almacén 12 veces sin absorber una sola palabra. Durante 2 semanas sucedió una y otra vez. Casi se convirtió en un ritual. El colegio de Lily estaba a 3 manzanas de allí. Usaba la excusa de necesitar aire fresco antes de recogerla. A veces estaban allí, a veces no. Los días que no estaban, sentía una extraña punzada de decepción. Cuando estaban, Mateo mantenía la distancia. Se convirtió en parte del paisaje del parque. El hombre de traje que leía informes aburridos. Lentamente, el espacio entre los bancos disminuyó. No literalmente, sino metafóricamente. Un día estaba a 50 metros de distancia, al día siguiente, en el banco de al lado, a 10 metros, luego en el banco de enfrente. Hasta que, una cálida tarde de octubre, ella se sentó en el otro extremo del banco de él. Fue un movimiento deliberado. Sintió el cambio en el aire. Él no levantó la vista. Ninguno de los dos habló. El silencio se alargó. Era un silencio pesado, cargado de preguntas no hechas. Emma jugaba en el castillo de juegos. Mateo pasó una página de su informe. Sara dibujaba en su cuaderno, los trazos del lápiz rápidos y enfadados. Se sentaron durante quizás media hora en silencio compañero, o quizás silencio de impasse. Emma finalmente lo rompió. Corrió hacia el banco, sudorosa y feliz. «Mamá, es el hombre del restaurante». Su voz era un susurro de escenario que se escuchó por todo el aire. «Sí, cariño, pero no molestamos a la gente», murmuró Sara, sin apartar los ojos del cuaderno. «No estoy molestando». Emma se giró hacia Mateo sin miedo. «¿Vienes mucho por aquí?» Mateo finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de Emma. Eran del color del cielo de verano. «Vengo. Mi hija estudia al otro lado de la calle». «¿Tu hija, la de las tiras de pollo?» Mateo se rió. «Esa misma, se llama Lily. Yo soy Emma». «Es un placer conocerte oficialmente, Emma. A Lily también le encantan los columpios». «Mi mami me empuja alto, pero no demasiado alto porque se preocupa». «Eso es lo que hacen las buenas mamás», dijo Mateo mirando a Sara. «Se preocupan porque te quieren». «Emma, ven aquí»,
dijo Sara firmemente. Puso un brazo alrededor de su hija, un gesto a la vez amoroso y territorial. Cerró el cuaderno de dibujo y miró a Mateo directamente por primera vez. Sus ojos eran de un verde profundo, como el bosque antes de una tormenta. «Le agradezco que haya sido respetuoso», dijo, en voz baja, sin presionar, sin seguirme a casa, «pero necesito que entienda algo. No puedo aceptar ayuda de la gente, no de esa manera». «¿Qué manera?», preguntó él gentilmente. «La manera de hombre rico salva a mujer pobre. Ya cometí ese error antes, y me costó todo». Mateo dejó el informe a un lado, prestándole toda su atención. No habló, no la interrumpió, solo esperó. Fue el mayor regalo que podría haberle dado: silencio y espacio para hablar. Sara miró a Emma, acariciando los rizos de su hija con una ternura que hizo doler el pecho de Mateo. Entonces empezó a hablar, la voz baja y cuidadosa, como alguien caminando sobre cristales rotos. Hace 2 años el padre de Emma se fue. Simplemente salió una mañana a comprar tabaco y nunca volvió. Sin explicación, sin despedida, nada. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo, pero Mateo podía oír la vieja herida pulsando bajo las palabras. Yo estaba en casa con Emma desde que nació, así que no tenía experiencia profesional reciente, ni referencias. Eché currículums en todas partes, pero nadie quería contratar a alguien que había estado tanto tiempo fuera del mercado laboral. Íbamos a perder nuestro apartamento. Estaba desesperada. Hizo una pausa, su mano deteniéndose en el pelo de Emma. Emma se apoyó en el costado de su madre, quieta y atenta de esa manera que tienen los niños cuando sienten la gravedad de las conversaciones adultas. Entonces conocí a un hombre, Ricardo. La boca de Sara se torció alrededor del nombre como si tuviera un sabor amargo. Era dueño de varios negocios, parecía exitoso y amable. Él me escuchó, entendió, me ofreció un trabajo, buen sueldo, horarios flexibles para estar con Emma. Parecía un milagro, como si quizás alguien ahí arriba finalmente estuviera cuidando de nosotras. Se rió, pero no había humor en ello. Fue un sonido seco y roto. Estaba cuidando de nosotras, sí, pero no de la manera que yo pensaba. Al principio todo estaba bien. El trabajo era real en su oficina. Los sueldos llegaban, pero entonces empezó a pedir cosas. Su mirada se perdió, enfocándose en algo que solo ella podía ver. Cosas pequeñas al principio. «Sara, ¿podrías trabajar hasta tarde hoy? Solo nosotros dos para terminar este informe». «Sara, tienes que cenar con este cliente conmigo. Le pareces encantadora». «Sara, ¿por qué no te pones este vestido que te compré? Hace juego con tus ojos». Cada petición venía con un recordatorio. «Recuerda dónde estabas cuando te encontré. Deberías estar muy agradecida. ¿Cuántas otras madres solteras tienen esta oportunidad?». Su voz se había vuelto monótona ahora, sin emoción. La forma en que la gente habla cuando el dolor es demasiado grande para sentirlo de una vez. Cuando empecé a decir que no, cuando rechacé la cena con el cliente que mágicamente no tenía cliente alguno, él cambió. La amabilidad desapareció. Dijo que se lo debía. Dijo que había corrido un riesgo contratando a alguien como yo, y si quería mantener mi trabajo, necesitaba mostrar mi gratitud. La manita de Emma encontró la de su madre, y Sara la apretó con fuerza, sacando fuerza de esa conexión. Renuncié. Me fui ese mismo día. Cogí a Emma y lo que pude cargar. Pero Ricardo no era el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta. Esparció rumores, llamó a todos los sitios donde me postulé, se aseguró de que nadie en su red me contratara. Dijo que era inestable, que robaba. Perdimos el apartamento de todos modos. Pasamos 4 meses en un refugio antes de que encontrara trabajo en una lavandería. En negro, solo efectivo. La paga es pésima. El olor a lejía se te pega y no es suficiente, pero al menos no le debo nada a nadie. Finalmente miró a Mateo, sus ojos verdes brillando con lágrimas no derramadas. «Así que», terminó ella,
la voz un poco temblorosa. Cuando usted ofreció ayuda en el restaurante, cuando siguió apareciendo aquí, con su traje caro y su mirada amable, he estado esperando a que caiga la otra zapatilla, esperando a que me diga lo que realmente quiere, porque así es como funciona. Nadie ayuda gratis. Siempre hay un precio. Las palabras quedaron pesadas entre ellos, asentándose en el polvo del parque. Mateo sintió el peso total de lo que Sara había revelado. El coraje que necesitó para ser tan vulnerable. Él no dijo «yo no soy así», no dijo «eso es terrible». Él la honró con su propia vulnerabilidad. «Siento mucho que te haya pasado eso», dijo en voz baja, «y tienes razón, no tienes motivos para confiar en mí. Entiendo por qué no querrías correr ese riesgo de nuevo». Hizo una pausa. «No voy a decirte que soy diferente. Las palabras son baratas. Ricardo probablemente también dijo todas las cosas correctas». La expresión de Sara vaciló con sorpresa. Esperaba una defensa, una promesa, no eso. «Pero quiero que sepas algo sobre mí», continuó. «Hace casi 8 años yo estaba donde estás tú, o peor, padre soltero, sin trabajo, durmiendo en mi Honda Civic del 98 con mi hija bebé en el asiento trasero porque no podía pagar el alquiler. Estaba aterrorizado todos los días de que alguien nos viera, de que los servicios sociales me quitaran a Lily porque no podía mantenerla adecuadamente». Hizo una pausa, dejando que la vulnerabilidad de esa confesión se asentara entre ellos. El olor de su traje caro pareció desvanecerse, reemplazado por el olor a aceite de motor y leche de fórmula agria de su pasado. Los ojos de ella se abrieron de par en par, reevaluando a este hombre, tratando de reconciliar la imagen de él ahora con la que estaba describiendo. Estaba desesperado. Intenté conseguir ayuda en refugios, pero la lista de espera para padres solteros con hijas era imposible. Una noche, la policía golpeó el cristal de mi coche. Pensaron que era un drogadicto. Lily se despertó llorando. Les rogué, les enseñé los pañales, la fórmula. Me dijeron que siguiera adelante. Seguí adelante. Fui a la parte trasera de una cafetería, rogando no por comida sino por agua caliente para mezclar la última cucharada de fórmula de Lily. El dueño salió, un hombre mayor llamado Jorge. Me miró, recordó Mateo, su voz volviéndose más grave. De arriba a abajo. Estaba sucio, no había dormido en días, parecía exactamente lo que la policía pensaba que era. Pero Jorge miró a Lily, luego dijo: «La cocina abre a las 5 a.m. ¿Sabes fregar platos?» Dije que sí. Dijo: «Genial. Hay un cuartito en la trastienda con una litera que usaban los cocineros de noche. Es tuyo. Estate aquí a las 5. No llegues tarde». Y eso fue todo. «Jorge me dio un trabajo», dijo Mateo, mirando a Sara. «No solo me dio caridad. Me pagó un sueldo justo. Me trató con respeto. Nunca me hizo sentir que le debía más que un trabajo honesto. Cuando estuve listo para crecer, me ayudó a encontrar un trabajo mejor. Cuando empecé mi propio negocio años después, fue mi primer inversor. No quería participación ni reembolso. Solo dijo: «Cuando estés en posición de ayudar a otra persona, hazlo. Así es como me lo devuelves». Mateo se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos en el banco. «No soy Jorge», dijo intensamente. «Pero aprendí de él que la verdadera ayuda no viene con ataduras. No es una transacción. Es solo un humano reconociendo la lucha de otro y teniendo los medios para hacerla más fácil». Sara estaba callada, sus dedos trazando nerviosamente la cubierta de su cuaderno de dibujo. «¿Cómo sé?», susurró ella, «que no eres simplemente mejor en el juego que Ricardo? ¿Más paciente?» «No lo sabes», admitió Mateo. «No puedes saberlo. La confianza tiene que construirse con el tiempo a través de acciones, no palabras. Así que no te pido que confíes en mí ahora. Solo te pido que consideres la posibilidad de que pueda haber otro camino». ¿Otro camino para qué? Para seguir adelante, para construir algo mejor para Emma. Soy dueño de una empresa de consultoría. Estoy creciendo.
Necesito a alguien para trabajo administrativo, programación, correspondencia con clientes, organización. Pareces inteligente, articulada y fuerte. Hizo un gesto hacia el cuaderno de ella, y organizada. Es un trabajo real con responsabilidades reales y un sueldo justo. Te estoy ofreciendo una entrevista, Sara, no caridad. Tendrías que ganarte el puesto siendo buena en ello. Pero si lo eres, entonces es solo trabajo. Un contrato, un sueldo, nada más. Las manos de Sara temblaban visiblemente ahora. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Es un riesgo enorme para ti. Porque Jorge lo hizo por mí, dijo Mateo simplemente. Porque recuerdo cómo es estar a un mal día de perderlo todo. Porque Emma merece más que contar monedas en la recepción de un restaurante, y tú mereces no tener que hacerlo. Hizo una pausa. Y porque creo en devolver el favor. Por primera vez, los muros de Sara se agrietaron ligeramente. La guerra que ocurría detrás de sus ojos era visible. Esperanza, una cosa peligrosa y frágil, luchando contra el instinto de supervivencia. Deseo de creer batallando con el conocimiento de cuánto dolía creer antes. Tengo que pensarlo, dijo finalmente, la voz casi inaudible. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Mateo cogió su maletín, sacó una tarjeta de visita, la puso en el banco entre ellos, no en su mano, dándole a ella la elección de cogerla. Mi número de la oficina y mi email. Si decides que quieres una entrevista, solo llama. Si no, también está bien. De cualquier manera, seguiré estando por aquí a la hora del almuerzo a veces, y Emma es bienvenida a jugar. Se levantó recogiendo sus cosas. Fue un placer conoceros a las dos oficialmente. Emma, esas son unas habilidades impresionantes en el columpio. Emma, que había estado escuchando con una seriedad infantil, sonrió radiante. Gracias. Sara logró una pequeña sonrisa tentativa. Mateo se alejó, el corazón latiéndole más fuerte que en cualquier negociación empresarial de millones de dólares. Esto parecía más importante, más real. No miró hacia atrás para ver si cogía la tarjeta. Pasaron 3 días. 3 días en los que Mateo se encontró mirando el teléfono de su oficina como un adolescente esperando una invitación al baile. No va a llamar, pensaba. La asusté. Fui demasiado lejos. Al 4.º día, su asistente, Daniel, le pasó una llamada a su línea. Una tal Sara Gómez en la línea 2, señor Hernández. ¿Dijo que esperaba su llamada? Mateo cogió el teléfono. Sara, hola. Su voz llegó cuidadosa y formal, sin la calidez del parque. Señor Hernández, habla Sara Gómez. Nos conocimos en el parque. Me gustaría programar una entrevista si el puesto sigue disponible. Lo está, dijo Mateo manteniendo la voz profesional. ¿Cuándo le vendría bien? El lunes llegó. Sara apareció 15 minutos antes. Llevaba un vestido negro sencillo, pero cuidadosamente planchado. Su pelo estaba recogido en un moño apretado. Llevaba una única carpeta con su currículum impreso en papel ligeramente amarillento. Parecía un soldado yendo a la batalla. Mateo la condujo por la entrevista profesionalmente. Se la presentó a Daniel. Le hizo preguntas sobre sus habilidades organizativas, su familiaridad con el software de oficina. Sara respondió reflexivamente. Su inteligencia era evidente. Admitió sus lagunas laborales sin disculpas, pero reformuló su tiempo como madre en términos de gestión de crisis, logística y presupuesto. Al final, le ofreció el trabajo, no por lástima, sino porque, honestamente, después de su historia con Ricardo y la lavandería, él sabía que era resiliente, inteligente y probablemente trabajaría más duro que nadie. Era, objetivamente, una buena contratación. Hay un periodo de prueba de 3 meses, explicó, entregándole el contrato. Es estándar para todas las nuevas contrataciones. Durante ese tiempo, cualquiera de nosotros puede rescindir con aviso de 1 semana. Después de 3 meses, se vuelve permanente con beneficios completos, incluyendo seguro médico. Enfatizó seguro médico. Está todo en el contrato. Te animo a que te lo lleves a casa, lo leas cuidadosamente, quizás pidas a alguien que lo revise.
Sara cogió el contrato. Sus ojos escanearon las cláusulas, buscando las trampas, la letra pequeña que decía gratitud. Pero no había nada. Era un contrato de trabajo estándar. «Esto es muy justo», dijo, la voz aún cautelosa. «Es la intención», dijo Mateo. «Pago a los empleados lo que valen y los trato con respeto. A cambio, espero trabajo de calidad y honestidad. Ese es todo el alcance. Empiezas a las 9 hecha». Ella lo miró durante un largo momento, buscando el engaño. Mateo mantuvo su mirada firme, abierta, sin segundas intenciones. «Empezaré el lunes», dijo ella, levantándose y extendiendo la mano. Su apretón era firme. «Y gracias, señor Hernández, no por la caridad, sino por la oportunidad». «De nada, Sara, y esto no es caridad. Te ganarás cada euro. Puedo ser exigente cuando se trata de trabajo de calidad». Por primera vez, ella sonrió. Pequeño, tentativo, pero real. «Bien, no te respetaría si no lo fueras». Sara empezó la semana siguiente. Fiel a su palabra, Mateo la trató como a cualquier otro empleado. La instaló en un escritorio en la oficina principal, no cerca de él. La asignó a Daniel para la formación inicial. Fue profesional, ocasionalmente exigente y siempre justo. No le preguntó por su vida personal. No le preguntó por Emma. Lentamente, cuidadosamente, Sara empezó a relajarse. Las primeras 2 semanas se encogía visiblemente cada vez que él levantaba la voz en una llamada telefónica de negocios. Saltaba si él se acercaba a su mesa de repente. Se disculpaba profusamente por errores mínimos. Mateo lo notó todo y respondió con calma. Cuando derramó café en un informe importante, se puso pálida, las lágrimas asomando. «Señor Hernández, lo siento muchísimo. Yo puedo...» «Sara», dijo él cogiendo una servilleta, «es papel. Imprimo otro. Está todo bien». Cuando cometió un error en una programación, la llamó a su oficina. Ella entró como si fuera a una ejecución. «Siéntate», dijo él. Ella se sentó en el borde de la silla. «Programaste la reunión con Logística Delta para el martes», dijo, «pero olvidaste comprobar su zona horaria. Ahora tenemos un conflicto. Lo siento mucho, llamaré, lo arreglaré». «Ya lo he arreglado», dijo él. «Solo necesito que te acuerdes de comprobar las zonas horarias de ahora en adelante. Es un detalle importante». Esperó. Ella lo miró, confundida. «¿Eso es todo?», preguntó ella. «Sí, eso es todo. Ahora ve a almorzar». Salió de su oficina pareciendo estar en trance. Fue durante esos meses que algo más empezó a florecer, en las conversaciones casuales sobre el café, en la manera en que Mateo percibía cuando Sara estaba cansada, ojeras oscuras bajo los ojos, y silenciosamente reasignaba una tarea menos urgente a Daniel, en la forma en que Sara empezaba a anticipar lo que Mateo necesitaba antes de que él lo pidiera. Su café de la mañana, solo, sin azúcar, estaba en su mesa antes de su reunión de las 8:08. Había momentos en que sus dedos se rozaban al pasar documentos, momentos en que sus risas se sincronizaban en una broma interna de la oficina sobre Daniel y su amor por los calcetines locos, momentos en que sus miradas se encontraban por un segundo más de lo necesario sobre un contrato. Ambos sentían que algo cambiaba, y ambos luchaban contra ello. Mateo luchaba. «Es mi empleada. Prometí respeto y límites. Lo último que necesita es otro jefe complicando su vida». Recordaba a Ricardo y se sentía asqueado de sí mismo. Sara también luchaba. «Es mi jefe. Es amable, pero es mi jefe. No confíes. No te apegues. Mantén la distancia. Recuerda lo que pasó la última vez que mezclaste gratitud con cualquier otra cosa. Pero el corazón no obedece a la lógica. La verdadera prueba, el momento que lo rompería todo o lo solidificaría para siempre, llegó 6 semanas después de que ella empezara a trabajar. Era una fría noche de noviembre. Mateo estaba trabajando hasta tarde en su oficina, revisando proyecciones trimestrales. Su teléfono personal sonó.
El número de Sara, contestó, esperando una pregunta sobre trabajo. Hernández. En lugar de eso, escuchó pánico. El tipo de miedo crudo, primal, que solo una madre viendo sufrir a su hija podría entender. Señor Hernández, Mateo, lamento molestar, pero no sé qué más hacer. Sus palabras salieron a borbotones, sin aliento y asustadas. Es Emma. Está enferma, muy enferma. Fiebre alta ella, no está respirando bien. Necesito llevarla a urgencias, pero no tengo a nadie que la cuide mañana para el trabajo, y sé que acabo de empezar, y no debería pedir tiempo libre. Estoy en periodo de prueba, pero yo... Sara. La voz de Mateo cortó su pánico, calmada y firme. Para. Respira. La oyó jadear en busca de aire. Lleva a Emma a urgencias ahora mismo, ordenó, pero gentilmente. No te preocupes por el trabajo. No te preocupes por nada excepto darle el cuidado que necesita. Pero el período de prueba, sollozó ella. El contrato dice... No me importa lo que diga el contrato, dijo Mateo, cogiendo ya su abrigo y llaves. Tu hija está enferma. La familia es lo primero. Siempre. Resolveremos lo del trabajo después. Solo ve. Hubo silencio al otro lado de la línea, y por un momento, Mateo pensó que había colgado. Entonces, oyó cómo le fallaba la respiración, el sonido de lágrimas siendo tragadas. Alivio y gratitud y miedo, todo enredado en esa única respiración temblorosa. Vale, gracias. Sara, ¿qué hospital? Hospital General Central. Es el más cercano. Estoy a 20 minutos. Estaré allí lo más rápido que pueda. No, dijo ella, el pánico volviendo. No tienes que... Esto no es tu problema. Estoy yendo, dijo él, sin dejar lugar a discusión. No como tu jefe, como alguien a quien le importa. No deberías tener que pasar por esto sola. Colgó antes de que ella pudiera protestar más. El viaje al Hospital General Central le llevó 22 minutos en el tráfico de la noche. 22 minutos donde la mente de Mateo estaba llena de recuerdos de sus propias noches en urgencias con la pequeña Lily. El terror de ver a su hija con fiebre alta, la impotencia de saber que no puede arreglarlo solo, el olor a lejía y miedo. Encontró a Sara en la sala de espera de pediatría. Estaba encogida en una silla de plástico naranja, sosteniendo a Emma en su regazo. El pequeño rostro de Emma estaba sonrojado por la fiebre, sus rizos rubios pegados a la frente húmeda. Su respiración era un silbido superficial y dificultoso. Sara estaba acariciando su pelo, murmurando palabras de consuelo, pero su propio rostro estaba pálido de miedo. Mateo se acercó despacio, como si se acercara a un animal herido. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. Sara levantó la vista, sus ojos verdes inundados de lágrimas y agotamiento. La sorpresa fue reemplazada por algo como alivio. «Creen que es neumonía. Quieren ingresarla, hacer pruebas, empezar con antibióticos». Su voz se quebró. «Yo no tengo seguro. El seguro médico del trabajo no empieza hasta el final del periodo de prueba. No sé cómo voy a pagar esto». Miró alrededor de la sala de espera, como si la respuesta estuviera en las paredes sucias. Mateo se sentó a su lado. No la tocó. Solo se sentó. «Deja que yo me preocupe de eso», dijo él. «No», dijo ella inmediatamente, el acero volviendo a su voz. «No puedo dejar que hagas eso. Es exactamente lo que no puedo hacer. No puedo...» «Sara, mírame», esperó hasta que sus ojos asustados encontraron los de él. «Esto no es un favor. Esto no te pondrá en deuda conmigo. Esto no es Ricardo. Pagaré la factura del hospital directamente y nunca me deberás nada por ello. Ni gratitud, ni lealtad, nada». «¿Entiendes? ¿Por qué harías eso?». Lágrimas corrían por su rostro ahora calientes y silenciosas. ¿Por qué alguien haría eso? Porque Emma es una niña pequeña que necesita cuidados médicos y su madre está trabajando duro para construir una vida mejor. Porque puedo pagarlo y tú no. Porque Jorge una vez pagó mi alquiler durante 3 meses cuando Lily estaba enferma
y no me dejó devolvérselo. Se inclinó un poco más cerca, su voz bajando. Él dijo lo mismo que te estoy diciendo ahora. Esto no es una transacción, es solo decencia humana básica. Sara negó con la cabeza, temblando. No sé cómo aceptar esto, no sé cómo no sentir que te lo debo todo. Entonces no lo aceptes por ti, dijo Mateo suavemente. Acéptalo por Emma, porque ella no debería sufrir o tener menos cuidados, porque su madre tiene demasiado miedo de ser herida de nuevo. Esa fue la frase que la golpeó. Por Emma. Una enfermera apareció y llamó. ¿Emma Gómez? Sara se levantó, aún sosteniendo a su hija. Miró a Mateo con ojos llenos de lágrimas e incertidumbres, y los primeros brotes frágiles de algo que podría convertirse en confianza. Vale, susurró ella. Por Emma. Mateo se quedó. No se quedó en el pasillo. Se quedó en la sala de triaje. Se quedó a su lado mientras los médicos ponían una vía intravenosa en el pequeño brazo de Emma. Cuando Sara tuvo que salir de la sala para los rayos X, Mateo esperó fuera de la puerta. Se encargó de la administración. Fue a la recepción financiera, presentó su tarjeta de crédito corporativa y firmó formularios que lo hacían financieramente responsable de todo el tratamiento, sin darle derechos sobre las decisiones médicas de Sara. Le quitó esa carga. Emma fue ingresada en una habitación privada con neumonía confirmada. La doctora empezó con antibióticos intravenosos y oxígeno, y su respiración comenzó a facilitarse. Sara se sentó al lado de la cama toda la noche, sosteniendo la manita de Emma. Mateo trajo café y sándwiches de una máquina expendedora. Se sentó en la silla incómoda al otro lado de la habitación. No hablaron mucho en las primeras horas, pero en el silencio, en el simple acto de aparecer y quedarse, algo fundamental cambió. La armadura de Sara no solo se agrietó, empezó a disolverse. Empezó a entender lo que Mateo estaba tratando de decir, que no toda la ayuda venía con costes ocultos, que a veces la gente simplemente hacía lo correcto porque era lo correcto. Sobre las 3 de la mañana, con Emma durmiendo más tranquilamente, Sara habló. Le encanta dibujar, susurró en la habitación oscura, iluminada solo por los monitores. Lo vi, susurró Mateo de vuelta. En el parque. ¿Es buena? Dibuja. Gente, dijo Sara, una pequeña sonrisa en su voz. Dice que dibuja cómo se sienten por dentro. Me dibujaba mucho. Parecía un montón de garabatos enfadados, gris y negro. ¿Y ahora? Preguntó Mateo. Últimamente, dijo Sara mirándolo a través de la oscuridad, ha estado añadiendo un poco de amarillo. Se quedaron en silencio de nuevo. Cuando la luz del amanecer se filtró por las ventanas del hospital, gris y luego rosa, la fiebre de Emma finalmente bajó. Abrió los ojos, vio a su madre y sonrió, una sonrisa somnolienta y febril. «Hola, mami». Sara rompió a llorar silenciosamente, presionando su frente contra la mano de Emma. «Hola, amor. Me has asustado». «Perdón», murmuró Emma. «¿Está aquí ese hombre, el de la hija a la que le gustan los columpios?» Sara miró a Mateo, que estaba dormitando, con el cuello torcido en la silla. Se despertó con el sonido de la voz de Emma. «Sí, amor, está aquí», dijo Sara. «Qué majo», dijo Emma, sus ojos cerrándose de nuevo. «Parece una buena persona, mami, como tú». Sara miró a Mateo. Su rostro estaba marcado por las lágrimas, ojos rojos de agotamiento. Pero cuando le sonrió, realmente sonrió. Era genuino, cálido y completamente libre de muros defensivos. «Gracias», dijo ella, la palabra cargando el peso de 1000 emociones. «No solo por la factura, por venir, por quedarte, por demostrar que quizás estaba equivocada sobre todos». Mateo le devolvió la sonrisa, el cansancio haciendo que le dolieran los huesos. «No te equivocabas al protegerte, Sara. Ricardo se merecía tu desconfianza. Solo estoy agradecido de que estuvieras dispuesta a darme la oportunidad de ganarme algo diferente». Emma se recuperó rápidamente. Después de 3 días, le dieron el alta. Sara volvió al trabajo la semana siguiente. Entró en la oficina,
Fue al escritorio de Mateo y puso un documento frente a él. Era un plan de pagos. Había calculado el coste estimado de la hospitalización y lo había dividido en pagos mensuales que se descontarían de su sueldo. Mateo miró el papel. Y entonces lo cogió y calmadamente lo rompió por la mitad. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. «¿Qué estás haciendo?» «Dije que no era una transacción», dijo él, «y no mentí. Pero no puedo...» «Sara, Jorge me dio un regalo. Sin ataduras. Te estoy dando un regalo. Sin ataduras. Lo único que pido es que un día, cuando puedas, hagas lo mismo por otra persona. Devuélvelo al siguiente. Esa es la regla». Ella lo miró fijamente. Y entonces asintió. «Vale, devolverlo al siguiente». «¿Puedo hacer eso?» Si Mateo notó que ella parecía más ligera, más abierta, no lo comentó. Simplemente continuó tratándola con el mismo respeto profesional. Pero las cosas habían cambiado. Irreversiblemente. Sara empezó a sonreír más. Empezó a bromear con Daniel sobre sus calcetines. Traía galletas caseras los viernes. Empezó a unirse al equipo para almuerzos ocasionales, vacilante al principio, luego con creciente comodidad. Y en las semanas que siguieron, los momentos entre ellos se volvieron más cargados. Una conversación sobre un proyecto que se alargaba más de lo necesario, solo para poder estar en la misma habitación. Una mirada que duraba un segundo más. La forma en que Mateo inconscientemente se inclinaba cuando Sara hablaba. Cómo Sara buscaba a Mateo en una habitación llena de gente. La oficina empezó a darse cuenta. Daniel empezó a hacer comentarios sugerentes que Mateo ignoró. Fue Sara quien finalmente rompió el silencio. Era una tarde de diciembre. La oficina estaba tranquila. Llamó a la puerta de la oficina de Mateo, nerviosa de una manera que él nunca había visto, ni siquiera en la entrevista. «¿Tienes un minuto?», preguntó ella. Quería hablar de algo personal. El corazón de Mateo se aceleró. «Claro. ¿Qué tienes en mente?». Sara se sentó, manos entrelazadas en su regazo. «He pasado mi período de prueba. Mi seguro médico está activo. Me he mudado a un apartamento mejor. Emma está prosperando». «Eso es maravilloso, Sara. Por favor, déjame terminar», dijo ella, «antes de que pierda el valor». Él cerró la boca. Ella lo miró, vulnerable, pero determinada. El acero estaba de vuelta, pero esta vez era para ella, no contra él. «Sé que soy tu empleada. Sé que has establecido límites por buenas razones, y los respeto, pero no puedo seguir fingiendo que no siento algo cuando estoy cerca de ti, y no es gratitud». Enfatizó esa palabra. «Estoy agradecida. Te estaré agradecida siempre. Pero no es eso. No es dependencia. No es porque me salvaste. Es algo más. Algo que siento por Mateo, no por el señor Hernández». Mateo sintió que su pecho se oprimía. «Sara». «Y sé que esto lo complica todo», continuó apresuradamente. «Y si no sientes lo mismo, por favor, solo dilo. Lo entenderé. Puedo seguir siendo profesional. No voy a...». «Yo también lo siento», la interrumpió él, en voz baja. Ella se detuvo. «¿Qué?». «Yo también lo siento», repitió él levantándose y yendo hacia la ventana. «He estado luchando contra esto durante meses, porque no quería que pensaras que era como Ricardo, que mi ayuda tenía segundas intenciones. Lo último que quería era convertirme en el tipo de hombre que describiste en ese parque. Pero no las tenía, ¿verdad?», dijo Sara suavemente, levantándose y yendo hacia él. «No sabías que esto iba a pasar. Ninguno de los dos lo sabía». «No». «Pero eso no cambia el hecho de que trabajas para mí. La dinámica de poder no es lo mismo». Sara se inclinó hacia adelante, su voz feroz. «Ricardo usó el trabajo como control. Tú me diste autonomía. Él hizo exigencias. Tú estableciste límites. Él me hizo sentir pequeña. Tú me ayudaste a encontrar mi fuerza». Hizo una pausa y su voz se suavizó. «Estoy eligiendo esto, Mateo. No porque sienta que te lo debo. No porque tenga miedo de perder mi trabajo. Sino porque por primera vez en años he encontrado a alguien que me ve.
realmente me ve. Y quiero decir, creo que yo también te veo a ti. Mateo se quedó quieto por un largo momento, mirando la ciudad allá abajo. Si hacemos esto, dijo finalmente, tiene que ser de la manera correcta, totalmente transparente. Se giró hacia ella. Hablaré con recursos humanos. Documentaremos todo adecuadamente. Una declaración de relación. Estableceremos límites claros en la oficina. Y si en algún momento, cualquier momento, te sientes incómoda o presionada, te lo diré, lo interrumpió Sara. Aprendí a usar mi voz. Tú me enseñaste eso. Mateo se giró para encararla, y lo que vio en sus ojos le quitó el aliento. No era miedo, no era obligación, era elección, coraje, y algo que se parecía mucho al amor. Entonces sí, dijo él. Sí, Sara, intentémoslo. Sara se levantó, caminando hacia él. Cuando tomó su mano, no fue como una empleada, fue como una igual. Gracias, susurró ella, por darme espacio para sanar antes de pedir más. Gracias, respondió él, por darme la oportunidad de demostrar que la bondad puede ser real. Y allí, en la oficina silenciosa, con la ciudad iluminándose abajo, la besó. No fue un beso de pasión desesperada, sino un beso de reconocimiento. Un beso que decía, te veo, sobreviví, sobreviviste, ahora vivamos. Los meses siguientes fueron un baile cuidadoso de profesionalismo y creciente intimidad. Mateo, fiel a su palabra, formalizó todo con RRHH, asegurando que no hubiera cuestiones éticas. Sara prosperó en su trabajo, su confianza creciendo cada día. Fue ascendida a gerente de oficina, no por favoritismo, but porque era, francamente, brillante en ello. Pero la verdadera magia sucedió fuera de la oficina. Emma y Lily se conocieron y se volvieron inseparables. Eran el reflejo de sus padres, una rubia y una morena, una cautelosa y una exuberante, pero ambas con corazones amables. Las dos familias empezaron a pasar fines de semana juntas. Picnics en el Parque del Río, visitas a museos, cenas sencillas de macarrones con queso que parecían más significativas que cualquier comida en la ribera. Mateo le enseñó a Emma a montar en bicicleta sin ruedines. Sara ayudó a Lily con un proyecto de ciencias sobre volcanes. Se convirtieron en una unidad, 4 piezas rotas que, juntas, formaban algo nuevo y completo. Fue una noche de primavera, 6 meses después de aquel beso en la oficina, que Mateo llevó a Sara y a Emma a cenar. De vuelta a la ribera. Mientras las niñas reían y hablaban sobre qué postre compartirían, Mateo cogió la mano de Sara por encima del mantel blanco. ¿Recuerdas la primera vez que vimos este lugar?, preguntó él. Sara sonrió, sus ojos brillando a la luz de las velas. ¿Cómo podría olvidarlo? Estaba tan asustada, tan orgullosa, tan convencida de que aceptar tu ayuda significaría perder mi dignidad. Y ahora, dijo ella, apretando su mano, sé que la dignidad no viene de no necesitar a nadie. Viene de saber tu propio valor, independientemente de quién esté a tu lado. Lo miró. Tú me ayudaste a aprender eso. Siempre lo supiste, dijo Mateo. Solo necesitabas un espacio seguro para recordarlo. Emma levantó la vista de su menú. Mami, ¿puedo pedir las tiras de pollo, como esas que Lily tenía aquella vez? Sara y Mateo intercambiaron miradas y se rieron. Una risa plena, de pecho abierto. Puedes, cariño, dijo Sara. Puedes pedir lo que quieras. Mientras la noche se desarrollaba, Mateo se dio cuenta de lo lejos que habían llegado todos. Sara ya no era la mujer asustada con el vestido azul desvaído. Era confiada, radiante, libre. Emma estaba segura, amada y hablando de cómo quería ser artista. ¿Y él? Había encontrado algo que nunca esperó. No solo la oportunidad de devolver la bondad de Jorge, sino una compañera que entendía el viaje porque había hecho el suyo propio. Aquella noche, después de llevar a Sara y Emma a casa, Mateo ayudó a acostar a Emma. Ella lo abrazó fuerte. Buenas noches, tío Mateo.
Buenas noches, Emma. ¿Te vas a casar con mi mami? Mateo se atragantó riendo. Vaya, directa al grano. ¿Por qué preguntas eso? Porque ella es feliz cuando está contigo, dijo Emma con una lógica somnolienta. Igual que yo soy feliz cuando estoy con Lily, y creo que las personas que se hacen felices deberían estar juntas. Desde la puerta, Sara observaba, con lágrimas silenciosas en los ojos. Mateo besó la frente de Emma. Tu mami es una mujer muy especial. Si ella me deja, me gustaría hacerla feliz por el resto de mi vida. Te dejará, susurró Emma confiadamente. Solo tienes que preguntar. Un mes después, un sábado soleado, estaban de vuelta en el Parque del Río, en el mismo banco donde se habían sentado por primera vez. Mientras Sara estaba distraída ayudando a Emma a volar una cometa, Lily corrió hacia Mateo. ¿Ahora, papá? Ahora, cariño. Mateo se arrodilló mientras Emma y Lily corrían hacia Sara, desplegando un gran cartel que habían pintado juntas. En letras de arco iris decía, ¿te casas con nuestro papá, mami? Sara se congeló, el hilo de la cometa resbalando de sus dedos. Se giró. Mateo estaba arrodillado en la hierba, sosteniendo un anillo sencillo. Sara Gómez, dijo él, con la voz embargada. En este mismo banco me contaste sobre lo peor que la gente puede hacer, y yo te conté sobre lo mejor. Quiero pasar el resto de mi vida demostrando que lo mejor puede ganar. Me diste una segunda oportunidad en el amor. Tú y Emma nos disteis a mí y a Lily una segunda oportunidad en la familia. ¿Quieres construir un legado con nosotros? Sara rió y lloró, y cayó de rodillas frente a él, abrazándolo. Dijo que sí antes incluso de que él pudiera ponerle el anillo en el dedo. 2 años después, la boda fue pequeña y perfecta en el parque. Emma y Lily fueron las damas de honor, radiantes con vestidos verdes y morados. ¿Ves, papá? Te dije que pegaban. Y cuando Mateo y Sara intercambiaron votos, no fueron solo palabras. Fueron promesas construidas sobre una fundación de respeto, paciencia y amor ganado. Jorge vino a la ceremonia, ahora en una silla de ruedas, pero aún con esa sonrisa cálida. Abrazó a Mateo con fuerza. Lo hiciste bien, chico. Muy bien. Aprendí del mejor, Jorge. No, dijo Jorge, mirando a Sara, que estaba riendo con Emma. Tú aprendiste, y luego enseñaste. Así es como funciona. El ciclo continuaba. Mientras Mateo observaba a su nueva esposa, sí, su esposa, reír y abrazar a Emma y Lily, sintió una paz profunda asentarse. Había comenzado este viaje solo tratando de devolver una deuda a Jorge, pero había ganado mucho más. Una familia, una compañera, una comprensión más profunda de lo que significa realmente ayudar a alguien. En la recepción, Sara estaba parada cerca del pastel, hablando con una joven. La mujer parecía nerviosa, pero esperanzada. Era Ana, una mujer que Sara había conocido en la lavandería que empezaba en la empresa de Mateo el lunes. Sara le estaba explicando el sistema informático, pero más que eso, le estaba explicando la cultura. Aquí es diferente, Mateo oyó decir a Sara. Aquí, tu valor no está en la deuda, está en tu talento, te irá bien. Y en algún lugar, él sabía, Jorge estaba sonriendo, porque el legado no era sobre dinero o trabajos, era sobre ver el valor en cada persona. Era sobre ofrecer dignidad junto con oportunidad, era sobre crear ondas de bondad que se expandían mucho más allá de lo que podías ver. Aquella noche, mientras Sara bailaba con Emma y Lily bailaba con Mateo, él cambió de pareja. Tomó a Sara en sus brazos. Gracias, susurró él en su pelo, por dejarme demostrar que no todos los finales felices vienen con ataduras. Sara lo miró, sus ojos verdes llenos de amor. Gracias, respondió ella, por enseñarme que algunos finales felices son solo el principio. ¿Esta historia ha tocado tu corazón? ¿Crees que los pequeños gestos pueden transformar vidas? ¿Conoces a alguien que está luchando silenciosamente? Una madre soltera, un vecino desempleado, un colega pasando dificultades. Tienes la oportunidad de ser el Mateo o la Sara en la vida de alguien.
El verdadero cambio comienza cuando pasamos del «qué historia tan bonita» a «qué puedo hacer yo». Comparte esta historia. Etiqueta a alguien que necesite leer esto. A veces, una historia es todo lo que alguien necesita para recuperar la esperanza o encontrar el coraje para aceptar ayuda. Comenta abajo. ¿Alguna vez has sido Mateo o Sara en alguna situación? ¿Alguna vez has devuelto el favor o has recibido un acto de bondad que lo cambió todo? Comparte tu historia. Puede inspirar a cientos de personas hoy. Da a me gusta, comparte y suscríbete para continuar recibiendo historias que calientan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa. Hasta la próxima.